Hola, el día de hoy vamos a continuar con otra materia de lo que es desarrollo y expresión del lenguaje de la licenciatura en pedagogía. Pues vamos a iniciar con esta materia ya que es muy importante. Vamos a validar y vamos a verificar cuáles son algunos conceptos, cuál es la implementación y la importancia de esta situación. Por ejemplo, el lenguaje, que es algo fundamental, entra dentro de la parte social, psicológica, emocional, pedagógica, y que obviamente esto pues tiene que ver precisamente con su desarrollo en todo el sentido. Entonces, para esto, pues necesito que pongamos mucha atención, necesito que poco a poco vayamos analizando la información. Si es necesario, pues hagan sus anotaciones. Hay que verificar cuáles son algunos contenidos de apoyo y también pues algunas actividades que se van a implementar al final de la materia. Pues primero que nada vamos a hablar acerca de los temas que vamos a ver. En esta materia, pues consta precisamente de 5 unidades, desde el aspecto histórico, desde los elementos más importantes, la historia de algunos autores, así como pues ya la parte crítica, interpretativa de cada uno de estos elementos. Pues como les mencionaba, pues vamos a ver primero que nada qué es el desarrollo y la expresión del lenguaje. Necesito que entendamos y pongamos mucha atención, pues el desarrollo del lenguaje es un proceso que comienza al nacer y se extiende hasta la pubertad. En este proceso, los seres humanos aprenden a comunicarse verbalmente utilizando la lengua materna de su entorno social. El lenguaje se desarrolla en dos aspectos muy importantes, que es el receptivo y el expresivo. El lenguaje receptivo, como su nombre lo dice, es la capacidad de entender palabras y sonidos, y el lenguaje expresivo es la capacidad de usar el habla y los gestos para comunicar un significado. En el lenguaje receptivo, pues es la capacidad que precisamente, como ya mencionamos, muy importante porque es lo que nosotros entendemos y obviamente lo recibimos a través de los sonidos. Algunas de estas etapas del lenguaje son la etapa prelingüística. Esta etapa la vamos a encontrar de los 0 a los 12 meses. La etapa que viene siendo de una palabra donde vamos a verificar de los 12 a los 18 meses que empiezan a emitir algún sonido. La etapa de oraciones de 2 palabras son de 18 a 30 meses y con esto pues se va a ir formulando lo que es la comunicación. La comunicación principalmente implica recibir y emitir mensajes. Sabemos que a la hora de recibirlos, pues tenemos que tener una conciencia clara, tenemos que verificar cómo vamos a contestar o expresarnos y que obviamente también tiene que ver con un sentido del tipo de lenguaje que vamos a verificar. Para estimular el desarrollo del lenguaje en los niños, pues los padres tienen que hacer pues muchísimas cosas. ¿Qué pasa cuando los niños solo señalan y emiten algún sonido? Pues entonces los papás les acercan las cosas. Si nosotros no les forzamos o no avanzamos en este lenguaje, pues siempre se va a quedar con emitir sonidos y señalar las cosas. Ahí es precisamente donde nosotros tenemos que entender que todo viene a ser un esfuerzo y un ensayo, porque si nosotros no fomentamos esa parte del lenguaje, pues no se va a desarrollar satisfactoriamente. Mencionábamos qué es lo que debemos de hacer. Primero que nada, pues asociar el significado fónico de las palabras con el significado del objeto al que se refiere. Como punto dos, pues podemos utilizar los sustantivos, adjetivos y acciones que formen parte de la vida diaria del niño. También podemos
introducir palabras que describan objetos, acciones y atributos, así como aclarar o explicar palabras nuevas o desconocidas. Sabemos que también el lenguaje se desarrolla jugando o clasificando. ¿Por qué? Pues porque el dominio del desarrollo del lenguaje describe la capacidad en desarrollo de los niños para comunicarse de manera efectiva. El lenguaje, pues hay varios tipos de lenguaje. Encontramos el lenguaje expresivo, el que comprende, el lenguaje receptivo es el lenguaje oral y en diferentes entornos y obviamente para la variedad de propósitos. Sabemos que pues esto va a ir cambiando. El lenguaje expresivo se refiere a la manera que los niños les expresan sus necesidades, deseos y sentimientos a otros con la comunicación, tanto no verbal como verbal. La comunicación empieza al nacimiento e incluye el llanto reflexivo, el apartar la vista y el lenguaje corporal. Sabemos que principalmente pues los niños tienden a utilizar diferentes herramientas para comunicarse o para desarrollar el lenguaje. Las etapas del lenguaje, pues vamos a marcar que pues son varias, porque a través del desarrollo del niño, el lenguaje también se va desarrollando. Obviamente tenemos esa situación prelingüística que como su nombre lo dice es antes del lenguaje, donde empiezan a emitir sonidos, gestos, donde incluso tratan de comunicarse y formar su propio lenguaje. Hay etapas que precisamente pues tiene que ver con este tipo de desarrollos y que pues nosotros lo que tenemos que hacer es analizar, valorar y cuáles son también en algún caso pues los niveles que en este caso pues se están desarrollando. Entonces las etapas del desarrollo del lenguaje son una fascinante progresión en la que los niños adquieren y perfeccionan sus habilidades comunicativas. Sabemos que pues desde los primeros balbuceos hasta la capacidad de mantener conversaciones complejas, pues se mantiene el proceso de desarrollo del lenguaje. Es decir, para el crecimiento y el aprendizaje de los niños, pues se exploran diferentes formas y emociones a través de su propio desarrollo. Hablamos del lenguaje expresivo, que es la parte principal, donde vemos que es una capacidad que desarrolla el ser humano conforme va creciendo. ¿Por qué? Pues porque escucha a los hermanos, a los niños, escucha a los padres y a toda la gente que los rodea, así como también los gestos y expresiones faciales. Podemos entender también que el lenguaje pues es esa parte de salida de la emoción porque está esa parte interpretativa. Esto se convierte en una habilidad y obviamente pues es una parte de la manifestación del desarrollo infantil. Se empieza a ser básico cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a escuchar a un bebé balbucear y que poco a poco pues va cambiando sus expresiones. Esto pues nos lleva también a una parte de necesidad de comunicarse y deseo de transmitir sus sentimientos. Entonces, pues vamos a ver ahora un poquito acerca de las etapas. Antes de estas etapas, pues, vamos a ver algunas características. La primera característica es la de la etapa prelingüística, donde precisamente, pues esta primera etapa del lenguaje o del desarrollo del lenguaje es la etapa donde abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 meses de edad. Sabemos entonces que aquí es donde desarrolla esa parte fonológica, semántica y pragmática. ¿Por qué? La parte fonológica, pues es el sonido, como su nombre lo dice, del balbuceo, de las vocales y de la repetición de las sílabas. En la parte semántica, pues es la comprensión de las palabras e intención de la comunicación. En la parte pragmática vamos a verificar los intereses por gestos y voces. Le da también el significado a lo que se vive en ese momento.
Entonces vemos que los bebés suelen producir una amplia variedad de sonidos y comienzan a emitir los sonidos que escuchan en su entorno. A medida que crecen, también comienzan a reconocer las palabras familiares y a responder a ellas. En esta etapa lingüística también conoce las primeras partes precisamente de un lenguaje holofrásico. ¿Por qué? Porque los niños comienzan a asociar las palabras con objetos y acciones específicas y usan estas palabras que cumplen la función de frase. Sus primeras palabras suelen ser sustantivos simples, como mamá, agua. A medida que aumenta su vocabulario, los niños también empiezan a combinar palabras para formar frases cortas, como quiero leche o más agua. Sabemos que esto pues se va a ir manejando y adentrándose en las etapas conforme va creciendo el niño. En estas etapas del lenguaje, pues siempre vamos a identificar que va a ir avanzando en la parte de las características. Por ejemplo, tenemos de 1 a 2 años, donde la parte fonológica es donde dice las primeras palabras y obviamente esto lleva a un 50% del habla. La parte semántica que usa esta parte es sustantivo, donde ya maneja de 50 a 100 palabras. Tenemos también la parte morfosintaxis, que utiliza esas palabras verbales con errores, donde no pronuncia correctamente. Y la parte pragmática, donde usa las palabras con diferente intención comunicativa porque responde a ciertas preguntas. Sabemos entonces que la etapa del lenguaje, que también podemos identificar como telegráfico, es la etapa del lenguaje donde se combina alrededor de los 18 a los 24 meses de edad. Durante esta etapa, los niños utilizan frases cortas pero significativas para expresar sus necesidades y deseos, aunque emiten artículos o también preposiciones y en algunas partes de las palabras su comunicación se vuelve más efectiva y se entiende cada vez mejor. Por ejemplo, un niño podría decir perrito corre para expresar que el perro está corriendo. Entonces, si nos damos cuenta, a veces ni el sentido, ni la frase completa o incluso trata de decirlo combinado. En la etapa del lenguaje completo es donde ya se empieza a entender mejor y obviamente aquí pasa de los 2 a los 3 años, donde encontramos de igual manera la etapa fonológica, semántica, morfosintaxis y pragmática. En la parte fonológica, pues lleva un 75% de su lenguaje y es inteligible. Por ejemplo, en este caso, inteligible. Sabemos que inicia con las rimas, por ejemplo, ¿no? Es uno de los elementos que ayuda mucho a desarrollar el lenguaje. En la parte semántica, pues se sitúa en objetos y acontecimientos en tiempo y espacio, como vienen siendo sustantivos, verbos, adverbios, palabras gramaticales. Y usan hasta 300 palabras y el no también. La parte morfosintaxis utiliza frases simples, preguntas de uso verbal más complejas, donde hay artículos determinados e indeterminados y ya también encontramos preposiciones. Y por último tenemos la parte pragmática, donde se usan las palabras de cortesía y se hacen preguntas donde se mantiene el tema de lo que viene siendo la conversación. Entonces, sabemos que cada uno de estos elementos pues es muy importante para el lenguaje. La etapa madura, que en este caso pues manejábamos un poquito en la parte compleja,
donde dice que ésta se desarrolla entre los 2 y 4 años y durante esta etapa los niños adquieren una mayor fluidez en su habla y utilizan oraciones más completas y gramaticales. Obviamente estas son correctas. Su vocabulario se expande rápidamente y empiezan a utilizar palabras que manejan de función como pronombres yo, tú y conjugaciones verbales, corro, corres. También comienzan a formular preguntas y a participar en conversaciones más largas. En este caso, pues ya es cuando vamos estructurando un poquito más el lenguaje y donde vamos a poder identificar e ir corrigiendo aquellas situaciones que no están como más integradas. También vamos a encontrar la etapa del lenguaje maduro, donde sabemos que se utiliza en el desarrollo a partir de los 5 años de edad. Durante esta etapa, los niños adquieren un nivel avanzado de habilidades lingüísticas y son capaces de participar en conversaciones más complejas. Su vocabulario se vuelve más sofisticado, utilizan una variedad de estructuras gramaticales y son capaces de comprender y utilizar términos abstractos. Además, su capacidad para contar historias y expresar sus pensamientos y sentimientos se desarrolla aún más. Es importante tener en cuenta que estas etapas del desarrollo del lenguaje son solo una guía general y que cada niño sigue su propio ritmo. Algunos niños pueden alcanzar estas etapas antes o después de los intervalos de edad mencionados, y eso es completamente normal. Además, el apoyo y la interacción con adultos y compañeros juega un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje de un niño. La conclusión en este caso es que podemos adquirir y desarrollar el lenguaje tanto en la infancia como en el proceso emocional y complejo. Sabemos que hay diversas etapas desde los primeros balbuceos hasta el lenguaje maduro. Cada etapa contribuye al crecimiento y aprendizaje del niño y es observable y debemos de apoyarlo. También entendemos que es crucial para su desarrollo cognitivo y social y puede marcar la diferencia en su capacidad para comunicarse y comprender el mundo que les rodea. Sabemos también que si se quiere profundizar más en esta parte del desarrollo de los niños y las niñas, pues tenemos que entender y tenemos que relacionarnos con ellos, así como pues verificar cómo va su desarrollo, cuáles son los puntos más importantes o que incluso podemos ver que hay niveles de lo que viene siendo pues el lenguaje. Entonces, entendemos chicos y chicas que el lenguaje es precisamente una situación del ser humano donde el lenguaje pues tiene un sistema de comunicación y donde obviamente pues esto va a expresar nuevas ideas. Como mencionábamos, uno de los elementos más importantes del ser humano es el desarrollo del lenguaje. Sabemos que este tipo de situaciones pues va a estar relacionada con su desarrollo y obviamente con la relación que va a tener en el ambiente, en la sociedad y con sus compañeros, amigos, su forma de transmitir lo que está sintiendo, pensando o incluso para mencionar sus necesidades. Entonces sabemos que el lenguaje pues es precisamente una parte fundamental y que tenemos que considerar que pues viene siendo un sistema, una selección y un proceso de la formación evolutiva que tiene que ver con la comunicación, así como los distintos tipos de lenguaje que hemos estado mencionando. Ahora vamos a ver que hay otros tipos de lenguaje. Sabemos que está el verbal, el escrito, el pictórico, el mímico. Los sonidos son de valor lingüístico significativo y son importantes no solo por ser signos, sino por ser también signos codificados. Entonces, vemos que pues estas etapas
tenemos que nosotros identificar que también pues tiene que tener esa parte referencial, emotiva y que pues es una parte que ha sido también mencionada por el alemán Karl Buller, que es clasificada como una función simbólica o representativa y una función sintomática o expresiva. Esta función pues tiene que ver mucho con la parte que mencionaba también Piaget en el proceso de la adquisición del lenguaje, donde establece que hay un habla egocéntrica del niño, que un niño que todavía no ha aprendido un lenguaje no puede expresar precisamente sus primeros pensamientos inteligentes y esto solo se expresa con imágenes o acciones físicas. Entonces entendemos también que esta parte que nos hace diferentes con los animales, porque sabemos que nosotros como seres humanos, pues buscamos la forma siempre de comunicarnos, de dialogar, de verificar lo aprendido y que obviamente pues son aspectos que tiene que ver con varios autores. Dentro del lenguaje o teoría del lenguaje pues vamos a encontrar a varios autores. Teoría del lenguaje. En este caso, pues vamos a darnos cuenta que eh, Petrovsky en 1980, pues garantiza precisamente que dentro de los aspectos del desarrollo humano, pues está esa parte de posibilidad en cuestión de desarrollar esa parte de comunicación, de significado y de contexto de las etapas del lenguaje. Vemos que está precisamente esta teoría sobre el lenguaje nos habla como un conjunto de propuestas que buscan explicar cómo se adquiere el lenguaje y cuál es su desarrollo. Sabemos entonces que una de las teorías principales que se maneja en este aspecto es la teoría conductista. ¿Por qué? Pues vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Ok, entonces analizamos primero la teoría conductista que precisamente nos habla Skinner y propuso que el lenguaje se adquiere mediante los mismos principios del aprendizaje que el resto de las conductas humanas. Para Skinner, los padres modelan el habla de sus hijos reforzando los sonidos que más se parecen al habla adulta. Tenemos también la teoría innatista en este caso, pues nos habla lo que es Chomsky, que propuso que los niños nacen con una predisposición biológica para aprender idiomas conocidos como la gramática universal. Tenemos también la teoría de Vygotsky, que habla o propuso que el significado de cada palabra es una generalización o un concepto de un pensamiento y que el lenguaje se desarrolla de una forma continua y recíproca. Tenemos también lo que es la teoría de Brunner, que precisamente maneja una limitación como una forma innata y el centro de sus estudios del origen del lenguaje en la interacción social. Por último, vamos a mencionar un poco a través de la teoría de Piaget, que él propone que los niños piensan y hablan de manera diferente a los adultos y que el desarrollo del lenguaje se explica a partir de dos procesos, lo que es la asimilación y la acomodación. En este caso, pues la teoría del lenguaje que más pronuncia es la de Vygotsky, donde propone que desde el punto de vista de la comunicación y del significado de cada una de las palabras, es una generalización o un concepto. Si la generalización o concepto es un acto también del pensamiento, podemos considerar que el significado como un fenómeno inherente del
del lenguaje, pues es precisamente esta parte. Ahora, si nosotros analizamos cuáles son estos aspectos, pues vemos también que hace la diferencia entre la forma de pensar y de actuar y que hay pues varios tipos de aprendizaje. Sabemos que hay varios autores que intervinieron y que obviamente también pues maneja esa interacción y la secuencia. Vemos que pues hay varios elementos en lo que es el lenguaje del desarrollo del niño y que tenemos precisamente la parte del locutor, el receptor y lo que es la onda sonora. Sabemos que el mensaje pues es reproducido y que llega hasta la otra persona, pero también tenemos que ser conscientes que hay características específicas de lo que es el lenguaje humano. Ahora, vemos también que hay pues varios tipos de lenguaje y que precisamente habla de esta parte emotiva, que esta parte conativa apelativa, fática, metalingüística, referencial y estética. Pero antes de esto, pues vamos a hablar un poquito más acerca de lo que viene siendo el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque es una parte fundamental y una parte muy importante en el ser humano. Tenemos que analizar y estar conscientes de cuáles son los aspectos o elementos pues que tenemos que considerar, principalmente si nos vamos a dedicar a esa parte de lo que viene siendo la educación básica o la educación preescolar, donde se desarrollan habilidades y características de los niños, pues diferentes a lo que es ya un sistema avanzado. Vemos y consideramos que el lenguaje, pues al ser algo íntimamente ligado al ser humano y estar también en varios aspectos de nuestra vida diaria, ha sido estudiado desde diferentes perspectivas del pensamiento. Sabemos si hay algunas ciencias, particularmente las humanas, donde pues han prestado atención especialmente al lenguaje hablado. Sin embargo, son innumerables los análisis realizados hasta el presente sobre el lenguaje escrito y sus características. La idea de que el lenguaje pues ha transformado la conciencia humana porque permite desarrollar las nuevas formas de pensamiento, pues vemos también que es la adquisición de conocimiento y que nos lleva a buscar una explicación teórica de las relaciones existentes y que vamos a componer el lenguaje y su potencial ejecutando precisamente el proceso de comunicación social, que es un aspecto que debe ser atendido y que vemos que es una parte que se genera durante el desarrollo y el envío del mensaje dirigido a la población. Entendemos entonces que el lenguaje son varias las definiciones que nosotros vamos a encontrar, pero pues hay que aprender a verificar cuáles son las más reales, conscientes o apegadas. Sabemos que debemos inferir que las interpretaciones que se hacen del término del lenguaje están atadas en su mayoría a los intereses particulares de cada componente de la definición. Identificamos que se define el lenguaje como un hábito manipulatorio. Se considera que es una definición cuando carece de sentido práctico, ya que más allá de manipular el lenguaje, brinda la oportunidad al emisor o al receptor de otorgar los significados de un texto de acuerdo a sus propias experiencias y características lingüísticas. Este aspecto deja a un lado todo el elemento manipulador otorgado por Watson. Entonces sabemos que incluso podemos hacer mención de algunos otros autores donde precisamente nos comentan, por ejemplo, según Sapir, citado por Hernando en 1995, nos dice que el lenguaje es un método exclusivamente humano y no es instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera liberada.
sino que de esta definición se determinan o desprenden que el lenguaje como medio de comunicación humana, pues nos maneja frente a los medios precisamente este tipo de propiedades. Inciso A, ser un fenómeno exclusivamente humano. Inciso B, que sirve de voz para ser vehículo de la parte de transmisión. Ahora entonces entendemos que dentro de los tipos de lenguaje, pues podemos encontrar esta parte emotiva donde maneja la relación con el emisor y tiene que ver con los sentimientos y emociones. La parte de lo que viene siendo la conactiva o la apelativa, pues responde a necesidades diferentes como viene siendo objetivos del receptor y reacciones de este. La fática corresponde al canal que afirma o mantiene y se detiene la comunicación que verifica el canal. La metalingüística precisamente se relaciona con el referente y proporciona información real y objetiva y que tiene un carácter detonativo. En este caso, pues es la parte que inicia para poder desarrollar un lenguaje. Sabemos también que la parte referencial pues es una parte muy importante y que pues se identifica al ser humano como la parte que asegura la comprensión del mensaje y verifica al receptor y conoce un código, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Por último, tenemos la parte estética, donde dice que corresponde al mensaje que se encuentra y obviamente este va a ser su primer medio de expresión. Entonces ya entendimos cuáles son los elementos o las partes importantes del lenguaje y su desarrollo. Dentro de lo que estamos nosotros analizando, precisamente, pues vamos a ver un poquito acerca de los antecedentes históricos, hablando de los primeros indicios del lenguaje. Sabemos que esto viene pues desde la antigüedad y que obviamente el lenguaje está constituido por temas de reflexión humana, de lo que viene siendo también la parte filosófica y de lo que nosotros entendemos como en algún caso situaciones o relaciones del lenguaje y del pensamiento. Sabemos que también esto se desarrolla porque tanto filósofos como psicólogos tienden a identificar y poder apoyar al ser humano en este tipo de procesos. El pensamiento y el lenguaje, pues son ideas y necesidades de comunicación. Sabemos que actualmente la actividad lingüística y el lenguaje, pues maneja esa parte psicológica y esa parte actitudinal. Vemos que incluso Petrovsky, que es uno de los autores que más se van a estar mencionando, pues nos dice que se trata precisamente de cómo se relacionan con el mundo, con el contexto o que incluso el pensamiento pues tiene que ver con esa parte del lenguaje. Ahora, si nosotros analizamos, vemos también que pues hay este tipo de aspectos y que obviamente pues tenemos nosotros que verificar para que nosotros podamos entender cuáles son estos tipos de situaciones. Ok, entonces entendemos que actualmente la actividad lingüística y pues el lenguaje precisamente tiene que ver con esa parte del desarrollo del ser humano, con la importancia que radica principalmente en el pensamiento y en los elementos del desarrollo. Ahora vemos también que en esta parte pues la parte psicológica tiene mucho que ver. ¿Por qué? Pues porque hay elementos del lenguaje donde tenemos que identificar pues cuáles son esas necesidades. Por lo tanto, pues entonces vamos a ver los elementos del lenguaje.
¿Por qué? Pues porque los cambios lingüísticos precisamente van a manejar esas modificaciones y transformaciones. Hay cambios fonéticos, sintácticos y léxicos semánticos. En este caso, pues los fonéticos, como su nombre lo dice, se relacionan con esa propiedad articulatoria de lo que es emitir un sonido. En la parte de el cambio morfológico sintáctico, pues tiene que ver con la gramática, la estructura y la parte de la sintaxis de la lengua. El cambio del léxico semántico, pues es la principal, pues parte del factor que relaciona las propiedades articuladas. Los elementos del lenguaje son los componentes que están presentes en todos los eventos comunicativos. ¿Por qué? Pues porque vamos a identificar que precisamente se cumple un rol determinante y tienen una función específica. Estos elementos pues son precisamente el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Entendemos entonces que la parte del emisor es quien inicia el proceso comunicativo, codificando y generando el mensaje. En la parte del receptor es quien escucha el mensaje emitido y lo decodifica para comprenderlo, así como la parte del mensaje, que es el contenido que se transmite. En el caso del canal, es el método físico de transporte del mensaje del emisor y del receptor. En el caso del código, pues es la lengua escrita y las convenciones del código escrito, el contexto, que es un elemento del lenguaje. La comunicación puede ser verbal cuando ocurre a través de palabras o no verbal cuando se produce a través de gestos, movimientos o sonidos. Sabemos entonces que pues todo tiene que ver con la parte del emisor, del receptor y que pues obviamente es el mensaje y el canal. En la parte del emisor pues vamos a encontrar que puede hacer esa situación la parte de la persona, la entidad y que genera esa situación. Y también entendemos que quien recibe pues se le llama receptor y obviamente desarrolla esos elementos del mensaje para continuar con un proceso comunicativo. En la parte del mensaje, pues hay varios elementos de comunicación, como precisamente es transmitir ese elemento y que obviamente pues llegue a la situación que se pretende, que es dar una instrucción o dar a conocer algún sentimiento. Los elementos del canal pues son precisamente esa parte del receptor, mensaje, código y canal, porque es un contexto donde los componentes están precisamente en un evento de comunicación. Los elementos ya los habíamos mencionado, que son los fonemas, morfemas y sintaxis, que también tiene que ver con la gramática, semántica y pragmática. Ahora, vemos que la parte de los fonemas, pues es precisamente cuando pues emitimos el sonido según el idioma. En la parte del morfema, pues es en menor cantidad, pues el significado. En este caso, pues piedad, ¿no? Por ejemplo. La parte del sintaxis es las reglas por las cuales los fonemas se cambian en morfemas, frases o oraciones, cuando se van haciendo ya un poquito más complejas y no nada más es un balbuceo o no se imite nada más un sonido. Y tenemos la parte gramatical, que es la descripción de la forma de las reglas sintácticas. La parte semántica, pues trata del significado de las palabras y las oraciones. Y la parte pragmática que usa la forma de comunicarse en su contexto social. Sabemos que el origen del lenguaje, pues ha establecido muchos elementos